la presentación de el templo de Jerusalén, Laudidario. Cada cosa son modelos que tenían los pintores que traían. Por ejemplo, la escena de la vida de Egipto está sacada de un grabado de Durero, pero la cara de la Virgen pueden ver mucho Leonardo da Vinci. Parece un poco la Gioconda. Este estilo duró poco porque enseguida vino el estilo de Rafael con un pintor valenciano, Juan de Juanes, la familia Masí, que dejaron de ver este estilo y empezó el estilo rafaelesco, más movido, con más movimiento, más... Y los estilos duraron muy poco. Lo de los ángeles no tuvo continuación, el estilo de Leonardo y el estilo de Rafael. Esto es el presbiterio, donde ponemos los sacerdotes, los canónigos, los que llevamos la catedral, el altar. Y esta posición es después de la Guerra Civil, del año 43, 1943, porque antes el coro estaba en el centro de la nave, como es costumbre en España y en Inglaterra también, en Canterbury y en todos esos sitios está ahí, los dos coros en Inglaterra. Pero como en 1936, en la Revolución, la catedral fue saqueada, una parte de ella, la sacristía y incendiada y tal, pues después cuando se hizo la restauración siguiente se pensó en el coro trasladar por medio, ponerlo aquí, el altar que estaba allí se puso en medio como en San Pedro, se hizo esta disposición que es más moderna, digamos, propia, porque el coro ocupaba dos tramos de la catedral. Aquí vemos el rosetón, que tiene forma de estrella de Salomón, que decía, estrella de David, es un típico gótico mediterráneo, es una obra también interesante. Y los cuatro evangelistas, que es del estilo neoclásico. Cuando se quitó el neoclásico para volver al gótico, se dejó partes, claro, que eran muy importantes. Las cuatro figuras de los cuatro evangelistas son una obra de arte también de los mejores pintores de aquel momento. Y esta vidriera de aquí, que ven unas cabezas de hombres y mujeres, son unos matrimonios, es una vidriera moderna, pero son las mismas cabezas que están en la puerta románica en el exterior. En la cornisa de la puerta románica del exterior están estos 7 matrimonios, que son retratos del siglo XIII, son personas del siglo XIII con los nombres tal y tal, su mujer, cada una de ellas. Y deben ser de los primeros caballeros, gente noble, que vino cuando se hizo el reino cristiano de Valencia y que debieron ayudar a la puerta, a la construcción de la puerta, probablemente. La Catedral de Valencia tiene cuadros, todos ellos buenos, la escuela valenciana de todas las épocas. Y tenemos, por ejemplo, los grandes cuadros de Vergara, en esta parte. Los pintores ofrecían cuadros a la catedral y así la catedral el gran expositor, ¿no? Toda la gente quería tener cosas como las que había en la catedral. Si un pintor, un escultor ponía una obra en la catedral, era un prestigio muy grande para que luego las otras iglesias le encargaran. Así tenemos aquí estos grandes cuadros de Vergara, que son los pintores del siglo XVIII, que es el martirio de San Vicente mártir, en el año 304, es en la época de los romanos, es un mártir